nosotros, o sea, yo vivía en Venezuela, tenía un consultorio, tenía mi casa propia, mi carro, mi hijo estaba estudiando en un buen colegio, teníamos como algo de seguridad, de tranquilidad, pero ya la situación en el país se estaba tornando un poco difícil y también en esos tiempos tuve otro hijo, mi hijo menor. Él vino con problemas, él vino con una condición, él es síndrome de Down y pasamos por muchas cosas fuertes y difíciles y el dinero no alcanzaba. Sus dos últimas cirugías las tuve que hacer a través de la colaboración de personas con buen corazón y a través de fundaciones que me ayudaron. Ahí tuve que dejar la pena de ser profesional y persona conocida, porque yo era profesora universitaria de una universidad en el oriente del país y era conocida. Entonces tuve que dejar todo, dejar la pena y pedir para poder lograr que mi hijo fuera lo mejor, o sea, que estuviera mejor, porque él nació con una malformación anorrectal aparte del síndrome de Down. Entonces tomamos una gran decisión en medio de tantas cosas que vivimos allá en Venezuela con respecto a nuestro hijo menor y la inflación del país, y mi esposo se vino a Chile primero, pero también entre él y yo había muchos problemas económicos, que no alcanzaba el dinero, que como que ya no había amor, no sé, nos sentíamos raros a pesar de las cosas que habíamos vivido. Entonces él se vino a Chile a ver si acá era mejor. Y él es chileno, él nació acá en Chile, pero se fue muy niño para Venezuela. Entonces él se vino y yo me quedé sola con los niños. Yo me sentía bien, me sentía tranquila al principio, pero me hacía falta, me sentía como sola, me sentía como que Dios no quiere esto, Dios quiere la familia unida, quiere la familia junta. Mi hijo mayor me decía: quiero estar junto con mi papá y contigo, no quiero estar solo contigo. Y viendo la situación del país cada día, me angustiaba, pasé por momentos difíciles con el bebé, con el pequeño, correderas en clínica, con cosas que le dan a los niños. Y mi esposo pudo reunir el pasaje para nosotros a través de rifa, ayuda de sus familiares, y compró los pasajes y nos pudimos venir, yo con los dos niños, y dejé todo, dejé mi tranquilidad, mi hogar, mi casa, todo lo que es material, se pudiera decir, lo dejé cerrado y ya. Se vendió el carro y dejé todo lo demás allá con mis padres. Entonces nos vinimos sin plata y él acá no tuvo suerte con los trabajos. Le costó y aún le costaba, pues. Ya estábamos aquí, llegamos en casa de los familiares de él, o sea, de la casa de su hermana, de sus padres, que estaban acá también. Éramos 11 personas en ese departamento. Yo no me sentía bien porque era demasiada gente. De hecho, yo no quería llegar allí por tanta gente, porque sé que puede ocasionar problemas. Hay muchas diferencias de personalidad, de caracteres, de manera de ver la vida, de manera de llevar una casa, de manera de criar a tus hijos. Y bueno, lo acepté. Al principio estuvo todo bien, luego empezaron los problemas, las diferencias, las discusiones. Pasamos momentos difíciles, fuertes. Muchas cosas que nunca imaginé que la propia familia pudiera hacerlo a sus nietos, a su propio hijo, a mí, pero sobre todo a ellos, que son su sangre. Pero bueno, si Dios lo permitió, era porque teníamos que ver cosas, teníamos que vivir esa experiencia.
Y luego, en medio de tanta angustia que yo sentía y me sentía tan sola, estaba llena de soledad, me sentía muy sola, no tenía amigos, Dios puso en el camino ángeles. Yo me sentí mal una vez y me tuve que ir al Cefam, y allí una señora se sentó a mi lado, la hermana Beatriz. Ella empezó a hablarme de la palabra y yo le dije, estábamos hablando sobre los problemas que hubieron acá, que estaban quemando el metro, todas esas cosas que pasaron fuerte. Y yo le digo, eso está escrito en la Biblia, y allí comenzamos a hablar. Ella me dejó una tarjetica con mi esposo porque me llamaron, me iban a revisar el médico, y yo la llamé cuando yo me sentí mejor, como después de los 5 días más o menos. Y comenzamos a conversar y a tener como una amistad. Y ella me fue como llevando a conocer a otros hermanos, a la hermana Carolina. Después me reuní en la cisterna. Después iba a estudiar la Biblia donde el hermano Ricardo y la hermana Nancy. Luego les dije que yo quería estar en la misma Florida porque me sentía que era muy lejos todo para andar con los 2 niños a pie. Y entonces me contactaron con los hermanos de la Florida. Hermosos los hermanos, una gran familia. Y allí fui conociéndolos, me empecé a reunir, y en medio de todo eso yo decidí buscar para salir de la casa de los familiares de Cristian, y una monjita que yo conocía me rentó 2 habitaciones en una casita de madera detrás de la casa principal del convento. Allí pasamos por situaciones difíciles porque solo me dejaban cocinar una vez al día. El desayuno y la cena yo tenía que hacerlo en la casa como pudiera, a pesar de que tenía 2 niños pequeños y que uno necesita usar la cocina varias veces al día, pues. Pero yo me adapté y sufría. Solo podía lavar una vez a la semana la ropa de todos, hasta la ropa de cama, las toallas, y yo hablaba y ella no me lo permitía. Tenía que reciclar el agua que botaba la lavadora, yo tenía que echársela a las matas, al jardín de ella. No podía recibir visita. O sea, fue súper duro. Nunca imaginé que yo iba a pasar por todas estas situaciones, pero pienso que Dios lo permitió para fortalecernos a nosotros el carácter, para unirnos como familia, para que valoráramos más las cosas, porque muchas noches decía, Dios, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en Chile, viviendo así, si jamás pensé, Señor? Teniendo yo una casa, mi techo propio, una cama cómoda, mis hijos con sus cosas. Y acá nada. Dormía en una cama como un catre, no sé si acá le dicen así, porque lo que tenía era una colchoneta, la madera. Pero yo después decía, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo viva con mi familia, así será, para que crezcamos espiritualmente, para que creamos más en ti, Señor. Y yo sé que tú nunca nos has abandonado, Señor, porque Dios se me ha mostrado en toda mi vida, desde que nací. Yo amo a mi Dios, Él es mi Padre. Pero quizás mis hijos tenían que vivir, sobre todo el mayor, cosas así, y mi esposo, porque mi esposo sí cree en Dios, pero no tanto como yo. Entonces luego en el camino, estos queridos hermanos, mis hermanos de la Florida, que le tengo tanto agradecimiento y que el Señor me los bendiga grandemente, ellos se preocuparon tanto que me ayudaron en todo, me ayudaron en tantas cosas, no nos faltaba nada, y hasta nos ayudaron para poder rentar un departamento, que yo pensaba que eso iba a ser nunca, porque necesitábamos no sé cuántos documentos, ganar 3, 4 veces lo que uno puede ganar acá como un empleado, y se dio de una manera sorprendente. Y eso es Dios que nos dio la gran bendición, que movió los corazones y que
al llegar a ese nuevo departamento nos sentimos mucho mejor, más en familia, había más amor, había más paz, tenía tranquilidad, una tranquilidad que la había perdido. Y mi esposo tuvo cambios en él, es más creyente, él sabe que Dios existe y que Dios se nos ha mostrado y que nuestro hijo menor es un milagro, porque él es un milagro del Señor, y que lo que nos pasó acá en Chile son bendiciones del Señor, porque, o sea, nadie nos conoce, ninguno de ustedes nos conocen de toda la vida, nuestra trayectoria, de dónde venimos, y que el Señor haya tocado su corazón y que nos hayan ayudado en tanto, que nos hayan dado la gran mano, la gran empujada para poder surgir, para podernos levantar de donde estábamos. Esas son bendiciones de Dios, y que nos conocemos en el Espíritu, que somos hermanos de verdad. O sea, yo quedé sorprendida, y mi esposo aún más, con todo lo que nos ha hecho vivir Dios y el habernos colocado a ustedes, y que ustedes se hayan portado tan lindo, mejor que una familia, porque, o sea, somos familia en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios nos conocemos. Y yo de verdad pienso que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios nos ha acompañado, que Dios nos bendice y que Dios no abandona a sus hijos, que Dios siempre está allí cuidando y velando por nosotros, que Él se demora algunas veces en actuar en las peticiones que uno haga. Eso tiene que ser porque no es el momento, es en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Algo quiere que aprendamos, algo quiere que vivamos. Y así fue. Así que yo pienso que ha venido el cambio a mi familia, que de mejor vamos hacia excelente, y de la mano de Dios, porque con Dios todo, sin Dios nada, con Dios todo. Él es nuestro Padre amado, mis queridas hermanas.